La Divina Comedia y la masonería. Dedicado a mi madre, Alicia. Introducción. Desde niño he disfrutado la Divina Comedia. Esta época de peste me ha regalado el tiempo necesario para detenerme en muchos de sus cantos y descubrir los vínculos con el fenómeno masónico, a saber, los landmarks de nuestra orden, sus constituciones, prácticas y ritos. Los vínculos o puntos de comparación sugieren que la comedia escrita por Dante entre 1304 y 1321 constituye una fuente de la francmasonería contemporánea, particularmente respecto del rito escocés antiguo y aceptado. El objeto de mi esfuerzo investigativo consiste en registrar estos vínculos, resaltar su coherencia y demostrar que la comedia es una importante fuente de la francmasonería moderna. Este estudio no se encuentra agotado, sino que registra el estado de mis reflexiones en las proximidades del solsticio de verano austral del año 2020. Los puntos de comparación que abordaremos son los siguientes: el lenguaje simbólico y anagógico, morir para los vicios y renacer para la virtud. En la comedia se sugiere una organización iniciática de un grado, el de compañeros, asociado a la cántica del purgatorio. El infierno prefigura el rito de iniciación al grado de aprendiz, y el cielo algo nos dice sobre el grado de maestro. El volumen de la ley sagrada y el libre examen. El impacto del Islam. El libre examen iluminado por el amor. Camino recto. Laicismo. El amor. Simbolismo del corazón. Los pusilánimes en el anteinfierno. Oscuridad y luz. Planchas y comentarios. La logia de San Juan. Izquierda y derecha. El arrepentimiento y la cámara de reflexiones. Ruido caótico y música. Tolerancia religiosa. Igualdad sexual. El bordón. El experto y la caída. Nemrod prometeico. Purificación por la tierra. Purificación por el agua. Purificación por el fuego. Purificación por el aire. Decoración del templo de compañeros. Constelaciones zodiacales. Triple abrazo fraternal. Las gradas del compañero. La espada flamígera. El ágape. La numerología. La memoria y el afán enciclopédico. Pape Satán, Pape Satán, Alepe. La creencia en Dios, la creencia en la inmortalidad del alma. Antes de partir con el estudio de los puntos de comparación, consignaremos una prevención sobre la naturaleza de este trabajo. Anotaremos algunas líneas de contexto biográfico e histórico y resumiremos la comedia. Debo decir, por consideración a la discreción masónica, que este trabajo está concebido para su libre circulación. De modo que aquello que se dirá sobre nuestra comunidad fraternal son generalidades apropiadas para la explicación de nuestra vía iniciática, tal como los masones Mozart, Schikaneder, Kipling o Saint-Exupéry lo hicieron
desde las artes. Durante Alighieri nació alrededor del año 1265 y falleció el año 1321. Fue un hombre de su tiempo, en que el centro cultural del mundo se encontraba en Oriente y en Andalucía, al alero de las universidades y hospitales de las grandes urbes de la cultura islámica, dotadas de población altamente alfabetizada, en parte por la relación directa entre los creyentes y el Corán. Comía tallarines con manteca y sin salsa de tomates, que aún no llegaban desde América. No alcanzó a probar el café, que llegó a Europa 2 siglos después. Probablemente por su condición social, de político y diplomático, vestía de rojo, tal como suele representarse en las artes visuales. Su biblioteca era su tesoro, en tiempos en que los libros llamados códices se compartían en voz alta porque valían una fortuna y eran difíciles de confeccionar, pues se copiaban a mano. Militaba en la facción blanca del partido de los güelfos, lo que implicaba que, acercándose a los gibelinos, apoyaba la causa del emperador romano germánico en sus constantes luchas con el papado. El imperio abarcaba gran parte de Europa y estaba conformado por una multitud de reinos, señoríos feudales y ciudades libres. Dante tenía estudios de medicina y se formó como boticario. Fue soldado, político y diplomático. Antes de dar a luz su comedia, que se publicó tras su muerte, ya era un célebre autor por su vida nueva, el convivio y la monarquía. En el orden económico, la lucha política florentina se daba entre el popolo grasso, la gente gorda, y el popolo minuto, la gente flaca, los pobres. Era florentino y vivió las últimas 2 décadas de su vida en el exilio de su ciudad. Murió posiblemente a causa de la malaria. Se estima que Dante, junto a otros artistas de su tiempo, formaba parte de una organización iniciática de raigambre pitagórica, los fieles del amor, enlazada a su vez con la orden de los templarios. Luigi Valli, René Guénon y Francisco Ariza han escrito importantes textos sobre esta organización. Agreguemos que la formación médica de Dante también debió incorporar elementos pitagóricos a su vida, por la fuerte impronta de pitagorismo en la tradición médica del Mediterráneo. Si Dante viajara en el tiempo y golpeara las puertas de nuestros templos, lo consideraríamos de malas costumbres, pues, como es frecuente entre los poetas, era bastante soberbio. Prefería la monarquía sobre la democracia. Sostenía que riqueza y pobreza son parte de un plan divino que no debe ser alterado. Tenía prejuicios con el pueblo hebreo. Sentía la venganza de la sangre como cuestión de honor. No tenía reparos con la tortura y ni siquiera le generaba conflictos la pena de muerte. Pero su época fue otra. En 1300, aquellos años que precedieron a la gran pandemia de peste negra que hizo descender la población de Florencia de 92.000 a 37.000 personas. En esos tiempos, Dante estuvo entre los espíritus de avanzada. Tituló a su gran obra La Comedia, pero su genial admirador y difusor Giovanni Boccaccio
que recorrió las ciudades de habla toscana explicando cada canto del libro, lo llamó la Divina Comedia. En lo que concierne al resumen de la obra, diremos que en 3 cánticas, infierno, purgatorio y paraíso, expresadas en 33 cantos cada una, se relata el viaje de Dante en el aniversario de la muerte de Cristo correspondiente al año 1300. Si sumamos el proemio, la obra cuenta con 100 cantos, constituido cada canto por 33 tercetos de 3 versos, en que cada verso tiene 11 sílabas, por lo que cada terceto posee 33 sílabas. Dante, en medio del camino de su vida, se ha alejado del recto sendero. Está perdido en una selva oscura y 3 fieras le impiden el paso a la montaña en que se divisa la luz. Se trata de una onza, una pantera manchada, la lujuria, representada por esa bestia de raigambre dionisíaca, un león, la soberbia y probablemente el rey de Francia, y una loba hambrienta, la más terrible fiera, la avaricia y particularmente el simonismo del papado. Pero ocurre que el aspecto femenino de la divinidad, expresado por Beatriz tempranamente fallecida, su enamorada desde la infancia, auxiliada por Lucía y María, la gracia, la sabiduría suprema y la misericordia favorecieron a Dante y le enviaron al espíritu del poeta mantuano Virgilio, muerto en el siglo I a.C., para que recorra junto al florentino los 2 primeros planos de la ultratumba, la caverna cónica del infierno que conduce al centro de la tierra y la montaña del purgatorio, ubicada en una isla en el hemisferio sur, paralelo 31, las antípodas del Monte Calvario en Jerusalén, que corresponde a las playas de Mostardas, cercanas a Porto Alegre en Brasil, y a las ciudades de Córdoba en Argentina e Illapel en Chile. En la cima del Monte Purgatorio se encuentra el paraíso terrestre. A partir de la 5ª grada del Purgatorio, Estacio, autor de la Tebaida, poeta napolitano del siglo I después de Cristo, que se habría convertido al cristianismo, asume como guía, y en el paraíso es relevado sucesivamente por Beatriz y Bernardo de Claraval, impulsor de los caballeros templarios y del culto a María. El paraíso está conformado por 9 esferas y el empirio, la verdadera morada de Dios. En el paraíso, Dante es envuelto en la luz y Beatriz es revestida de inusual belleza. Dante distingue una rosa mística, símbolo del amor divino, en la que las almas santas hallan su trono. Beatriz obtiene su lugar junto a Raquel y Dante es conducido en su tramo final por San Bernardo. Muy cerca del núcleo divino, el poeta creyó ver en un solo punto la forma universal de todo lo creado, idea retomada por Jorge Luis Borges en su cuento El Aleph. Asimismo, Dante observó que la Santísima Trinidad se le manifestó en forma de 3 círculos idénticos y tras ser iluminado, abrió su entendimiento
y dirigiendo su mirada al núcleo de Dios, observó su propio retrato. Cada una de las 3 cánticas termina con la palabra estrellas. El juego infantil llamado el cielo, avioncito, luche o rayuela está inspirado en la comedia, de modo que la obra de Cortázar tiene un lazo con ella. Desarrollo. El lenguaje simbólico y anagógico. Mientras Dante cruza la ciudad infernal de Dite, expresa: «Oh, los que tienen intelecto sano, miren la doctrina que se esconde bajo la veladura de los versos raros». En Il Convivio, el banquete, Dante distingue 4 niveles de sentido que pueden coexistir en un texto: literal, alegórico, moral y anagógico. Los 3 primeros sentidos se explican por sus propios nombres, pero la anagogía es compleja, pues supone una experiencia espiritual, el contacto con un arquetipo universal, una belleza o una sabiduría superior que nos acerca a un estadio sagrado. En palabras del Florentino, el 4º sentido se llama anagógico, es decir, sentido superior, y se tiene cuando se expone espiritualmente un escrito, el cual, aunque sea verdadero, también en el sentido literal, por las cosas significadas, significa realidades sublimes de la gloria eterna. Por ejemplo, agrego por mi parte el Padre Nuestro, las bienaventuranzas, las canciones Imagine y Gracias a la vida. Es notable en la Divina Comedia el sentido anagógico, pues nos lleva desde la oscuridad y las lamentaciones de los vicios humanos a la montaña en que se nos purifica, el purgatorio, y a la presencia musical, armoniosa y luminosa de Dios. La francmasonería emplea ampliamente el sentido alegórico y, si profundizamos en su comprensión, produce en nosotros un efecto anagógico, pues la dicha de la fraternidad y la armonía del rito elevan nuestra mente hacia el logos universal, morir para los vicios y renacer a una vida de virtud. En la francmasonería cavamos tumbas a los vicios y elevamos templos a la virtud. Ello significa que buscamos nuestro perfeccionamiento ético corrigiendo los defectos de nuestra personalidad. Comenzamos una nueva vida sujeta a principios éticos. En la comedia, Dante viaja al país de los muertos. Se estremece al observar el efecto de los pecados, que son sus propios pecados, y luego se purifica en la montaña del purgatorio, que es la escuela iniciática propiamente tal. En la comedia se sugiere una organización iniciática de un grado, el de compañeros, asociado a la cántica del purgatorio. Es en el purgatorio donde encontramos constituida una escuela de virtud, un lugar en que la luz se impone sobre la oscuridad. Prevalece la armonía de la música sobre los alaridos del infierno. Ocurre la purificación por el agua, el aire y el fuego. Figura el abrazo fraternal. Poco a poco se suben las gradas de la elevación espiritual. La jornada se cierra con un ágape. La presencia del lucero junto al sol y la luna
nos alerta que estamos en la prefiguración del templo de compañeros. El infierno prefigura el rito de iniciación al grado de aprendiz, y el cielo algo nos dice sobre el grado de maestro. Si la escuela iniciática está en el purgatorio, que representan el infierno y el paraíso, en mi opinión el descenso por el anteinfierno y los 9 círculos del Hades expresan la ceremonia de iniciación propiamente tal, en que se nos muestra los vicios del mundo mediante un viaje altamente onírico. El paraíso es un estado inalcanzable con la pura razón. Se accede a él tras sucesivas purificaciones que colman de amor nuestra conciencia. No es un grado propiamente tal. Es la iluminación búdica, el acceso al uno, lo absoluto e incondicionado. Anotemos que las investigaciones actuales nos informan que en los primeros tiempos de la francmasonería contemporánea solo había un grado, el de compañeros.